Los conocí en mi pueblo es un documental sobre la memoria, el patrimonio y la identidad del pueblo de Rengo, donde nosotros como directores tomamos a tres personajes que son muy importantes acá en la comuna y hacemos una revisión de la historia de la ciudad de los últimos 50 años, más o menos nosotros, y tomando como principal tema su vida en relación a toda la historia que tiene que ver con nuestra ciudad. Bueno, como dice Gabriel, Rengo es una ciudad pequeña, medianamente pequeña del Valle Central y como otras ciudades también de la zona se dedica básicamente a lo que tiene que ver con el mundo del campo y algunos servicios que se dan en la ciudad, pero aparentemente pareciera no destacarse en comparación al resto de las otras ciudades. Sin embargo, a través de estos personajes nosotros vamos descubriendo eh, a partir de, como dice Gabriel, son sus miradas, entonces es una visión subjetiva, pero que no por ello menos rica y como, ¿cómo decirlo?, importante de explotar y abordar. Pero básicamente eso, esa relación entre esta visión subjetiva de los personajes, sus vidas en relación a la vida de la comunidad de esta ciudad. La idea de hacer este documental surge por una propuesta de Jorge Adía Arroyo, que es el productor de nuestro documental. Él es documentalista y profesor de historia y durante un verano nos propuso la idea de hacer una trilogía de documentales que tenían relación un poco con lo que abordamos en este trabajo, que es un poco la memoria, el patrimonio y la identidad. Una vez que me conversó del proyecto, comencé a investigar un poco acerca de, primero, sobre la historia de acá de Rengo. Había un par de material en la biblioteca que me sirvió para conocer un poco la historia de la ciudad, los hechos significativos que teníamos como comunidad, para así entrelazar, digamos, y construir un guión en base a los tres personajes centrales de este trabajo, que es Fernando Ibáñez, Simón Yarza y Hugo Escobar. Posterior a eso, se unió Jorge Cofré, que es codirector del documental. Yo le propuse la idea y ahí fuimos armando aún más el trabajo. Claro, cuando yo me uno de manera posterior, ya Gabriel tenía toda esta investigación previa hecha y más que nada fue como sumarme al equipo técnico que está compuesto por Gabriel, por Jorge Díaz y yo ya entré en la parte en que en el fondo había que darle un sustento al documental, ver cómo íbamos a estructurar este proceso y luego de eso empezamos con la construcción del guión que se centró en más allá de estos temas principales, la identidad, la memoria y el patrimonio, también abordamos temas como el desarrollo y la relación del desarrollo con la identidad y la memoria, cómo, cómo a veces estos temas van de la mano y otras veces se contraponen. Y por ahí encontramos temas bastante interesantes que se relacionaban con eso precisamente, y que fueron uno de los que le dieron incluso, se convirtieron finalmente en el mismo documental en un capítulo en sí. Estos personajes representaban quizá la historia, una historia como, no sé, como general. Quizá habían otros personajes en los cuales uno podríamos haberlos tomado también, pero creo que estos personajes eran importantes porque cada uno de ellos con su vida representaba gran parte de la historia en general de acá del pueblo de Rengo. Uno de ellos con distinta emocionalidad también para la gente, los tres eran muy distintos, muy diversos, son todos los tres muy querendones de su tierra acá, y no me hubiese imaginado hacerlo el documental con otros personajes, principalmente porque, como te repetía anteriormente, cada uno de ellos representa algo en particular.
creo que el material también que ellos tenían, o la experiencia que ellos tenían en base a cada uno de sus oficios que realizaron en una época, sirvió para construir el relato. O sea, si en la fotografía de Hugo Escobar no hubiésemos podido quizás llegar a plasmar toda esa emocionalidad que tiene el documental en base a las imágenes, que es algo súper importante. El tema del desarrollo, que lo repasamos en la época dorada de la industrialización con Fernando Ibáñez, que es un entendido absoluto de todo lo que tuvo que ver con esa historia que fue sumamente importante en una época. Y Simón Yarza, que le dio algo mágico al documental, que fue el que nos sacó, el que nos contó historia, el que recorrió la ciudad, llevando el pasado también un poco al presente, y con una mirada también que tiene que ver con el futuro también. Y en ese sentido son personajes que sus vidas están muy ligadas a lo que es la comunidad, es decir, desde los oficios que desarrollaron siempre estuvieron muy relacionados con toda la comunidad en sí, con el pueblo, en sus diversas actividades, festividades, eh, no sé, desde algunos desde bomberos tratando de desarrollar cosas, eh, otros desde, no sé, la tribuna artística, pero siempre en relación con la comunidad, es decir, fueron personas muy dadas a lo social. Las tres siempre estuvieron como, es decir, uno nombra a las tres personas y las tres personas las ubica fácilmente cualquier persona de la ciudad, incluso con el tiempo que ha pasado, porque son personas mayores que ya están arriba de los 80 años, pero a pesar de eso están como en la memoria colectiva de la mayoría de las personas que habitan en Rennes. El equipo técnico de nuestra productora Taki Producciones está compuesto por tres personas, bueno, cuatro contando el productor ejecutivo, que fueron un gran equipo que se dio y que nosotros en un principio estábamos muy contentos porque quizás al realizar trabajos de tipo amateur es un lujo contar también con un equipo profesional bueno. Trabajamos con Cristóbal Cofré, que es el montajista del documental. Él es realizador audiovisual de Duoc y él trabajó bueno, conmigo durante todos estos meses para editar el documental. También hay algo muy importante que rescatar, que Cristóbal es de Rancagua. Eh, Quizás también fue algo muy interesante que se dio, porque la mayoría del equipo técnico son todos acá de Rengo. Y haber contado con esa objetividad que él también tuvo para el trabajo fue bastante interesante. Trabajamos con Fernando Faría, que es el compositor de la música original del documental, que realizó tres preciosas piezas especiales para el documental, rescatando ese sonido de tierra y un sonido más emotivo que nosotros estábamos buscando. Y él trabajó con nosotros, en unas semanas tenía la música lista y fue también trabajar un lujo con él, es un gran músico, es un gran profesional. Y finalmente trabajamos con Carolina Jaure, que es diseñadora gráfica. Ella creó su trabajo principal, yo creo que dentro de todo el proceso lo que más destacó fue la realización del logo de la productora. Más aún nuestra idea de plasmar una idea que nosotros teníamos, que era como bien abstracta, ella logró captar lo que nosotros le propusimos y realizó un trabajo bastante conceptual, muy bueno, la verdad. Bueno, Taki en sí es una voz aymara para el concepto de sendero o camino. Y con eso nosotros hablamos sobre este camino o sendero que emprendimos como creadores. Y, y como decía Gabriel, un poco rescatamos eso que tiene que ver con la identidad de acá, porque básicamente creemos que cuando uno crea o proyecta algunas cosas siempre está en una relación permanente con uno, y uno también tiene una relación fundamental con el lugar de donde se vive, se origina, y en ese sentido siempre, a pesar de que, como dice Gabriel, hay áreas de ficción y otro tipo de cosas, siempre estamos en esa relación permanente, en ese diálogo con la identidad y con la memoria, es decir, desde ahí
tenemos nuestra trinchera para levantarnos y hacer nuestro trabajo. Haber realizado el documental tiene un valor agregado para mí en lo personal. Yo, por lo menos de los 5 años que vivo acá en Rengo, soy por supuesto renguino ya a más no poder, más aún después de hacer el documental. Pero antes, claro, como joven, estaba muy decepcionado con lo que pasaba acá. Hay muchas cosas que no me gustan de Rengo, que tienen que ver con el funcionamiento, que tienen que ver un poco con esa falta de oportunidades. Y en un minuto lo único que quise es irme de acá, irme, no tratar de construir en otro lugar. Pero también, de cierta forma, el documental me transformó un poco, me hizo querer enamorarme un poco del pueblo, de su historia, que quizás no es lo que se ve hoy en día, pero sí lo mejor fue reencontrarme con Rengo, redescubrir Rengo. Y también tiene que ver algo con mi personalidad o de repente en general con la sociedad que muchas veces criticamos y no nos hacemos cargo de lo que decimos. Sentimos que un poco hacer el documental a mí en lo personal me hizo darle un valor agregado. No solamente criticar, sino que construir a través de lo que a mí no me gusta de acá y que siento que se puede mejorar muchísimo. Creo que lo mejor del documental fue redescubrir la historia de Rengo, haber conocido a 3 grandes personajes y también darme cuenta de que aquí hay un semillero enorme de creadores, creadores súper buenos, hay varios colectivos, hay escritores, poetas, pintores, hay una gran gama de creadores diversos, entonces es muy lindo también haber congeniado mucho con ese tipo de personas. Siento que, siento que se tienen que hacer más cosas. Y a propósito del documental, yo creo que vamos por un buen camino.